Queridos y amados hermanos, buenas noches, ¿cómo están ustedes, Iglesia Jeruel? Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, ya estamos listos para dar inicio a nuestro estudio, ¿verdad? Acostumbrado de los miércoles. Y en esta ocasión, bueno, pues hemos estado comentando, ¿verdad? A lo largo de sesiones anteriores respecto a la segunda epístola del apóstol Pablo a los de Corinto. Y estamos precisamente detenidos en el capítulo número 8. Ya habíamos hablado en sesiones anteriores respecto al buen ejemplo que el apóstol Pablo hablaba directamente a los corintios respecto a los macedonios, cómo es que ellos daban buen testimonio y cómo es que ellos querían ofrendar con agrado, daban aún más allá de sus fuerzas, inclusive ellos lo consideraban como un enorme privilegio el poder ofrendar. Ahora, a partir del verso 10 al 15 de este mismo capítulo 8 de 2 a los Corintios, bueno, el apóstol Pablo va a hablar de los privilegios que los corintios habían tenido respecto a la gracia del Señor que había sido dado a sus vidas y cómo es que esta gracia había sobreabundado para muchos corintios en tener fe, en ser elocuentes, en hablar, en tener el conocimiento de la palabra de Dios, en tener la revelación misma de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y no solamente esto, que también sobreabundó el amor de Dios en sus corazones. Así que era un paquete de bendiciones que había llegado directamente a los corintios, que el apóstol Pablo lo hace enfatizar directamente a este grupo de creyentes y sobre todo a la iglesia que estaba precisamente en Corinto. Así que a partir del verso número 10 de este capítulo 8, bueno, pues el apóstol Pablo dice: en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Bueno, aquí está hablando el apóstol Pablo respecto al asunto de las ofrendas, que ya desde un año anterior ya había iniciado, pero estaba diciéndoles a los corintios: ustedes han iniciado desde el año pasado, sin embargo, hasta el día de hoy, como que han tenido la buena intención, pero todavía no inician ustedes, aunque han recolectado por todos lados, pero ustedes mismos no han dado. Así que a partir de este verso número 10, el apóstol Pablo lo que va a tratar, el asunto de las ofrendas, es algo muy delicado y va a tener mucho tacto en tratar este asunto. ¿Por qué? Porque a partir de este momento él va a dar una opinión, pero a la vez va a dar también un consejo. Así que si leemos una vez más el verso número 10, dice: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, ¿qué cosa? Al recolectar las ofrendas, sino también a quererlo desde el año pasado. Entonces vemos cómo es que el apóstol Pablo aquí les está diciendo: el consejo es para su beneficio espiritual. Y vemos claramente cómo es que todos los consejos del apóstol Pablo eran guiados a través del Espíritu de Dios. Y como en otras ocasiones a otras iglesias también, todos los comentarios del apóstol Pablo eran guiados cabalmente por el mismo Espíritu Santo. Así que si bien tenemos epístolas del apóstol Pablo en la escritura, esto significa que esto es inspirado directamente por el Señor. Entonces todo consejo que el apóstol Pablo le daba directamente a los corintios, a los de Colosas, a los gálatas, ¿verdad?, a los efesios, era palabra de Dios, pero que el Señor estaba utilizando a Pablo como un instrumento para que ellos se enteraran de su voluntad. Entonces podemos ver claramente aquí cómo es que al decir el apóstol Pablo: doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros, está hablando de algo muy importante que va a traer un beneficio espiritual a los corintios, y esto está dirigido directamente al tribunal de mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿De qué estamos hablando? De que todas las bendiciones, todas las promesas de parte del Señor van a ser cumplidas cuando el Señor venga, o en su momento seamos llevados directamente a la presencia del Señor. Y así que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos: doy mi consejo porque esto les conviene, va a ser un beneficio espiritual para ustedes. ¿Por qué? Porque cada vez que un creyente es llamado a la presencia de Dios, todo el cúmulo de promesas, de bendiciones y
y de cosas que Dios haya prometido a través de su palabra se van a cumplir cabalmente en cada creyente. ¿Por qué? Por la fe en la persona de Jesucristo. Así que, si bien el apóstol Pablo también en Filipenses, en el capítulo 4, verso 17, dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Está diciendo, realmente lo que ustedes tienen que hacer, Efesios, como ustedes Gálatas, como ustedes Corintios, como ustedes Hegelianos, ¿sí? Realmente lo que ustedes tienen que mirar es que mirar hacia adentro de nuestro propio corazón para saber si verdaderamente existe un fruto, ¿sí? De que sobreabunde en nosotros. Y que aquí el apóstol Pablo dice, no estoy buscando precisamente la ofrenda de ustedes, estoy buscando que haya fruto en vuestra cuenta para que el Señor lo abone directamente hacia ustedes, y no precisamente porque necesiten abonar algo a su cuenta, sino porque el apóstol Pablo les está tratando de indicar, quiero que ustedes demuestren que verdaderamente hay una sobreabundancia en ustedes, un fruto de justicia, de misericordia, de amor, pero sobre todo de ofrendar y de desprenderse para aquellos que no tienen. Así que pudiéramos decir que el dar amorosamente y desprenderse de forma espontánea de lo económico para ayudar a muchas personas, sobre todo en este caso a los de Jerusalén, bueno, era una inversión para el reino de los cielos. Y esta es una llamada de atención para todos los creyentes, que cuando nosotros veamos la necesidad en cualquier otra persona, debemos de considerar que siempre tenemos que ser desprendidos, porque es una forma de mostrar directamente el amor al prójimo, el amor a Dios. Y la mejor forma de exponerlo y de verdaderamente experimentarlo es mostrar lo que hay en nuestro corazón al momento de dar para aquellos que tienen necesidad. La segunda parte del verso 10, mis queridos hermanos, dice que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Bueno, el apóstol Pablo está hablando de una indicación de tiempo, del año pasado, lo que nos lleva a considerar que ellos serían los primeros en haber iniciado la colecta. ¿Cuál colecta? Para aquellos necesitados de Jerusalén que habían padecido en una hambruna y que estaban padeciendo hambre. Entonces, ellos en algún sentido habían tenido un gran ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? Y ellos mismos estaban listos para dar y para ofrendar. Pero, ¿qué sucedió en Corinto? Resulta que el problema con el hombre que era fornicario y que había tenido la mujer de su padre, allá en el capítulo 5 de la primera epístola, resulta que después el apóstol Pablo los exhorta a la iglesia por haber tolerado este pecado. Entonces, esto trajo un balde de agua fría para toda la iglesia y trajo un desánimo y apagó completamente el entusiasmo que muchos corintios tenían de ofrendar. Así que como que se apagaron y dijeron, no, pues definitivamente si estamos mal, vamos a dejarlo así y no vamos a seguir adelante con esta ofrenda. Así que ellos se apartaron un poquito, siguieron con la ofrenda con otras iglesias, pero ellos definitivamente ya no quisieron. ¿Por qué? Porque la exhortación del apóstol Pablo fue tan dura que esto les afectó en lo profundo de su corazón. Y bueno, tenía que ser así la exhortación, ¿verdad? El problema es que ellos no la soportaron en ese momento. Después maduraron, pero es lo mismo que le puede suceder a cualquier creyente, que te exhortan por haber hecho algo indebido, algo inmoral, algún pecado. Y entonces la gente busca o se aleja de la iglesia. Y esto es indebido porque no tiene madurez. Cuando una persona aprende a ser disciplinada, sobre todo sobre acciones que no debió de haber hecho, y la exhortación es directamente para disciplinarlo, no es precisamente para regañarlo y para que se aparte de la iglesia, es para que entienda que tiene que corregir el camino. Y esta es la buena intención que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Así que todo esto, todo lo anterior, sirvió ¿para qué? Para reiniciar de nuevo el trabajo con los mismos corintios. Y esto es bueno, siempre cuando hay una exhortación de este tipo en una congregación, bueno, es como reiniciar un proyecto, y esto traería una nueva perspectiva de parte de la iglesia para todos los creyentes. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde se retoma el amor que se había perdido, se retoma la buena coinonía, se retoma la armonía dentro de la iglesia, se retoma la unidad que pudiera haber perdido, se retoma también la unidad entre los líderes y entre las familias que pudieran haber. Y esto también va a traer grandes beneficios,
¿sí? Sobre todo en la cuestión espiritual, porque va a traer madurez, va a traer crecimiento y sobre todo va a sobreabundar en su momento las ofrendas, ¿verdad? Pero claro que si en un momento dado hay discordia entre los miembros, va a traer roces, va a traer diferencias, va a traer problemas que esto solamente van a estorbar para que la obra del Señor siga adelante. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, sobre todo cuando las exhortaciones son fuertes y cuando se trata de un tema tan delicado como son las ofrendas. Ahora, por otro lado, debemos de considerar que los mismos corintios fueron los primeros en iniciar esta colecta, pero ellos no habían ofrendado en ese momento. Es curioso, ¿verdad? Que somos muy dados a dar opiniones, a proponer ideas y todo, pero siempre somos los últimos en cumplirlas, ¿verdad? Como que siempre tratamos de señalar y decirle a las personas lo que tengan que hacer, pero nosotros no lo cumplimos, ¿verdad? Entonces, esto le pasa a cualquiera. En Filipenses 2, verso 13, dice claramente la Escritura que porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí vemos claramente cómo es que el apóstol Pablo le decía a unos filipenses que hay en el corazón el deseo ferviente de que Dios deposita en cada uno de los creyentes el afán de querer hacer las cosas buenas, pero a veces el enemigo hurta la buena semilla y las buenas intenciones. Ahora, las acciones que habían tenido los corintios no habían sido precisamente buenas, sino que habían caído en tolerar el pecado de aquel fornicario, y esto provocó el desánimo y lógicamente que ellos se retrasaron en no poder llevar a cabo la ofrenda como había buen ánimo antes de que sucediera este asunto. Así que podemos ver claramente cómo es que el apóstol Pablo aquí también les dice, el consejo es para que ustedes lo cumplan, y el verso 11 habla mucho de esto. Dice así el verso número 11, ¿verdad? Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Los corintios necesitaban concluir lo que habían iniciado. ¿Por qué? Porque esta labor también se había detenido por los falsos profetas que acusaban a Pablo de ser un oportunista, de sacar ventaja, de quedarse con el dinero de las ofrendas, un sinfín de injurias que hacían con el apóstol Pablo, y esto estaba única, exclusivamente, estaba deteniendo y estorbando la obra del Señor. Pero como en todo lugar, nunca vamos a estar de acuerdo todos. Nunca van a estar de acuerdo a veces con las ideas del Señor de llevar a cabo por buen camino todas las acciones que Dios quiera, guiados otra vez por el Espíritu Santo. Pero desgraciadamente siempre habrán personas que están en contra de desarrollar la obra del Señor. Así que podemos ver claramente cómo es que aquí se puede decir que todo esto que había sucedido en este tiempo, bueno, pues se estaba dando sencillamente, ¿por qué? Porque no solamente en ese entonces se daba el descontento, el roce, los problemas, sino que hasta el día de hoy también se dan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque algunas personas van a las iglesias no precisamente a servir, sino a servirse de la propia iglesia. Y esto es triste decirlo, pero es una realidad en muchos lugares, ¿verdad? En donde se predica la palabra del Señor afanosamente, el Señor quiere que las cosas se hagan bien, pero siempre va a haber estorbo, siempre va a haber impedimento y siempre van a haber roces de cualquier índole. Así que, si bien los corintios tenían el deseo de dar, pero no lo hacían en ese momento por distintos estorbos, aquí tenemos que considerar que ellos tenían que ser animados a proseguir donde se habían quedado y terminar la obra sin demora. ¿Cuál? La de hacer su colecta y sus ofrendas para llevarlas a Jerusalén. Y esta es una exhortación también para nosotros. Cuando nosotros iniciemos algún proyecto en nuestra iglesia, cuando tú quieras iniciar un proyecto de ir a evangelizar, de iniciar un estudio bíblico, siempre tienes que concluirlo, tienes que pensar en que Dios está poniendo los medios para que entonces se desarrolle todo lo necesario y para que la obra de Dios sobreabunde en cualquier lugar, porque
no en vano hemos llegado a los pies de Cristo y no en vano predicamos el Evangelio. Así que el Señor, el propósito que tiene para cada uno de nosotros es que nosotros podamos alcanzar a otros y que conozcan del Evangelio, porque esto va a glorificar su nombre y es muy necesario. Por ello es que era necesario que ellos se animaran y prosiguieran, ¿verdad?, sin demora donde se habían quedado. Así que podemos ver claramente cómo es que el apóstol Pablo estaría diciendo: lo que ustedes desean en sus corazones deben de completarlo y llevarlo a la meta. ¿Por qué? Porque Dios ha depositado en su corazón el querer como el hacer por su buena voluntad, y ustedes mismos tienen que cumplir con la obra de evangelizar y sobre todo de llevar a más personas a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que al último, ¿verdad?, el apóstol Pablo añade en este verso, en la última parte del verso, y dice: si van a ofrendar, bueno, háganlo como han decidido hacerlo, ¿sí? Así también lo estáis en cumplir conforme a lo que tengáis, dice el verso número 11. Y aquí tenemos que decir algo. La gente a veces no debería escudarse o excusarse, ¿verdad?, al ofrendar diciendo: ay, pues fíjate que yo tengo pocos recursos y tengo recursos muy limitados. No debes de decir eso. Si tú vas a dar, da poco, da mucho, ¿verdad? Pero lo que el Señor ponga en tu corazón. Juan Calvino decía: si ofreces una pequeña cantidad de tus recursos limitados, tus intenciones son tan valiosas a los ojos de Dios como un rico hubiera hecho gran contribución con su abundancia. Entonces podemos ver claramente cómo es que no importa que des poco o mucho, Dios conoce la condición de tu corazón. Pablo no les está diciendo a los corintios: tienen que dar y ofrendar para que los de Jerusalén tengan mucho. No les está diciendo eso. Un consejo de este tipo hubiera sembrado discordia, ¿verdad? Ni está desafiando a la iglesia de los corintios a decir: bueno, pues ustedes tienen que llevar el ejemplo de los macedonios en dar más allá de sus posibilidades. No está diciendo esto. Tal acción habría creado una tremenda rivalidad en otras iglesias, y eso no es lo que decía el apóstol Pablo. En lugar de eso, él les está diciendo: den como han decidido en su corazón y ya, punto. Pero den de corazón, desprendiéndose, sabiendo que lo que van a dar no lo van a necesitar después, ¿verdad? Pero aquí claramente el apóstol Pablo está arguyendo y está tratando de buscar dádivas, está buscando de encontrar qué es lo que había en el corazón. Por eso es que estaban siendo probados estos hombres. Ahora, podemos ver claramente que nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo también, cuando los ricos echaban grandes sumas de dinero en el lugar de las ofrendas del templo, bueno, pues una viuda puso 2 monedas de cobre y Jesús le dijo a sus discípulos allá en Marcos 12, ¿verdad? De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos los que han echado, lo han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía y todo su sustento. Entonces vemos claramente cómo es que esta mujer daba más allá de sus fuerzas, aún estaba entregando lo que pudo haber necesitado después. Sin embargo, Dios estaba mirando la condición del corazón de esta mujer y les aseguro que nunca faltó despensa y un sustento económico en la vida de esta mujer, ¿verdad? Ahora, el verso número 12 dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Los corintios, mis queridos hermanos, demostraron su constante buena disposición, y esto agradó al apóstol Pablo. ¿De qué cosa? De ir y estar recolectando las ofrendas. Pero la falta de acción era inaceptable para el mismo apóstol Pablo y para el mismo Dios. ¿Por qué razón? Porque dicen: bueno, pues sí, nosotros queremos ofrendar, nosotros queremos hacer esto, nosotros queremos iniciar un ministerio, nosotros queremos, pero solamente se quedaban en palabras. Cuando ellos pusieron la acción, es cuando empezaron a desarrollar algo muy importante en sus vidas. Y esto era lo que al fin y al cabo le interesaba a Dios y al apóstol Pablo, ¿verdad? La actitud del que ofrenda y esto de corazón, y no precisamente la cantidad que pudieran dar. Porque el Señor no es que necesite las ofrendas, ¿sí? El Señor las va a sobreabundar, las va
a multiplicar. Lo más importante de todo esto es que Dios quería ver el corazón de cada uno de ellos. Un hombre llamado Hans-Dieter Benz decía, aunque la voluntad es básica para el acto de ofrendar, aún más importante en el asunto es que sea aceptable la ofrenda para quien la recibe. ¿Qué es esto? Aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Primero, la persona que quiere ofrendar. Pero segundo, la ofrenda tiene que ser acepta directamente para la persona que va a ser recibida. Entonces, aquí podemos sacar una conclusión. Muchos podrían tener la intención de ofrendar a Dios para los de Jerusalén, ¿verdad? Pero no significa que para Dios sea aceptable la ofrenda. Sobre todo cuando dice, pues voy a tener que dar por fuerza porque lo tengo. Mejor no des nada. Tengo que dar porque me están exigiendo dar. No lo des porque lo estás dando de mala gana. Tienes que dar con alegría. Tienes que darlo desprendiéndote con gozo. Tienes que dar con buena voluntad. ¿Para qué? Para que esa ofrenda sea agradable. Así que podemos ver claramente que el ofrendar a Dios, ofrendar a alguna persona, debe de considerarse como un privilegio que Dios mismo nos da de poder dar y entregar, ¿sí?, una ofrenda a aquellos necesitados. Así que lo más importante de esto es que lo debes de hacer con agrado, que no te duela. Porque ya si te duele, lo sientes por obligación, ya mejor no damos nada, ¿verdad? Porque esto no vale precisamente la pena, sino por el contrario, no es agradable a Dios algo que hagamos así, ¿verdad? Ahora, los versos 13, 14 y 15 los voy a leer de corrido, mis queridos hermanos, se dice así, porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿De qué está hablando? Bueno, aquí podemos ver que el apóstol Pablo también nos está diciendo, el consejo es para que exista igualdad. ¿Entre quiénes? Entre todos los creyentes, entre aquellos que tienen necesidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de los versos 15 al 13, el apóstol Pablo va a abogar por una igualdad y para abolir la pobreza. Y este es un principio claro en donde muchas personas, si pudieran desprenderse de lo mucho que tienen y ayudar a las personas que tienen pobreza, pues ayudaría a que hubiera un mundo más equitativo, hubiera un mundo más llevado a que ya no hubiera tanta hambre. Y si tomamos el ejemplo de la iglesia de Jerusalén, donde todos los creyentes estaban juntos y tenían en común todas las cosas, miren, vayan ustedes ahí al libro de los Hechos, en el capítulo número 2, versos 44 y 45. Y aquí, desde el verso 42 al 43, habla precisamente de las características propias de las cuales deben haber en la iglesia. El verso 42. No es tema de este estudio, pero bueno, lo vamos a leer y después entramos al 44 y 45, que es lo que nos estamos ahorita estudiando. Dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 1, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas o 4 características importantes que en una iglesia debe de haber. Y dice ahí, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora viene el 44, donde habla precisamente de este asunto de la igualdad. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Lo ves? ¿Cómo es que en la iglesia hay un principio de igualdad? Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estos son principios bíblicos en donde claramente se puede ver que la igualdad era necesaria. No solamente en ese entonces, sino también en la actualidad. ¿Para qué? Para vivir en armonía. Y aquellos que no tienen, bueno, deberían de ser evaluados en poder ser sustentados
¿Para qué? Para que entonces hubiera igualdad en todos. Y ese es un principio que el apóstol Pablo está tomando y va a aplicar la misma regla y le está pidiendo a los creyentes gentiles que ayuden a los necesitados de Jerusalén. Y de esta forma es como Dios se agrada en que nosotros podamos tener amor al prójimo. Ahora, la última parte, en el verso 15, dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Dios va a seguir proveyendo adecuadamente a todos, tanto gentiles como judíos, creyentes, no creyentes, y va a sobreabundar siempre con su gracia dándonos de comer, ¿verdad? Y Él solamente está diciendo, bueno, saben ustedes, aquellos que tienen más abundancia, pues compártanlo con aquellos que tienen necesidad. ¿Por qué? Porque es la forma en que tú glorificas a Dios. Es la manera en cómo te muestras desprendido y estás mostrando un fruto de misericordia para aquellos necesitados. Y el ejemplo más claro que tenemos es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando Él multiplicaba los panes, multiplicaba los peces y Él se daba a sí mismo. Y todavía el ejemplo supremo es que se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda a Dios por nuestros pecados. Y esto habla precisamente de las características vividas por mi Señor Jesús, que nosotros ya no solamente nos debiéramos de desprender de nuestros bienes y de aquello que otros pueden necesitar, sino que nos tenemos que desprender también de nuestro bienestar para que otros varios puedan tener un bienestar como también nosotros lo hemos tenido, ¿verdad? La iglesia cristiana debe de tener esta característica de ser generosa hacia todas las familias, pero especialmente a los que pertenecen a la fe, como dice claramente Gálatas 6:10, que tenemos que ayudar, pero mayormente a los de la fe. Que esto sea algo que nos lleve verdaderamente a ser desafiados, mis hermanos, a que la ofrenda que nosotros podamos dar siempre la demos con agrado, que lo que vamos a iniciar a hacer como proyecto sea de beneplácito para el Señor y que no estemos levantando la mano ni tocando trompeta por lo que hacemos y lo que no hacemos. Si vas a ofrendar a alguien, no se lo digas a nadie. Si vas a hacer algo en pro del Señor, solamente tú y el Señor que lo sepan. No andes tocando trompeta de todos los éxitos que has logrado y mucho menos de lo que vas a hacer en pro de Dios para restregárselo en la cara a otras personas. No, solamente hazlo tú con tu Señor. Y que verdaderamente el Señor obre en nuestras vidas y nos ayude a entender su palabra y sobre todo que si tenemos el deseo de ser desprendidos con aquellos que tienen necesidad, que lo hagamos de corazón, siempre. Y que seamos como el ejemplo de mi Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo en sacrificio por cada uno de nosotros. Y esto nos ha llevado a tener el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna en la persona de Jesucristo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y nos vemos en una próxima sesión la próxima semana. Dios les bendiga, Iglesia Jeruel, cuídense mucho y que Dios nos guarde hasta entonces. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por esta magnífica oportunidad que tú nos das de poder estudiar de tu palabra. Ayúdanos a poderla seguir escudriñando. Permítenos ser precisos, Señor Dios, en cualquier comentario y ayúdanos, bendito Señor, a que pongamos por obra todas estas enseñanzas que da tu palabra para aquellos que somos creyentes, Señor. Y permite también, si es tu voluntad, que muchos a través de las enseñanzas de la Escritura puedan llegar a tus pies. Lo rogamos y lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso y precioso de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda la gloria y toda la honra por todos los siglos. Amén.